Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre es un gusto tenerlos en este su programa Desde la Sociedad, donde convergen sociedad y gobierno. ¿Y qué creen? Pues ahora estoy muy contento porque yo tengo a Alfredo de Víctor Medina a mi lado y ahora viene una gran persona, alguien que queremos mucho, nuestra psicóloga preferida, la licenciada Ana Karina. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar con nosotros, pues ya te habíamos extrañado. Yo también ya los había extrañado, creo que ya se habían olvidado de mí. No, de ninguna manera andamos con esto de que queremos nuestro canal propio, estamos haciendo nuestros caminos, estamos como pueden ver, transmitiendo en directo desde www.noticiasdia.com.mx y no teníamos por qué no invitar a una parte primordial del programa que durante muchos programas nos estuvo acompañando a comer la psicóloga Ana Karina. Bienvenida. Muchas gracias. Pues sí, tenemos muchas cosas de platicar con Ana Karina después de esta ausencia. ¿Y qué sería bueno platicar ahora, Ana Karina? Se dice que hay un problema muy grave con las muchachitas adolescentes, que ha aumentado mucho el embarazo con estas niñas. Sí, actualmente el embarazo en adolescentes es una problemática que está aquejando a nuestra sociedad por completo. Así es. ¿Y cuál es la causa? Bueno, primero habría que irnos como que hacia la historia, un poco hacia atrás, y ver que en realidad el embarazo de un adolescente no es algo nuevo ni fuera de. El problema es que las necesidades sociales actuales nos piden que no haya embarazos en adolescentes. Antes las muchachas 15, 16, 14 en algunas ocasiones ya se embarazaban, tenían sus hijos, se casaban, no había ningún problema porque las necesidades sociales eran otras. Sin embargo, actualmente pues se requiere otro tipo de conductas y han cambiado las necesidades de nuestra sociedad. Así es, inclusive los padres las casaban temprano, ¿no? Con el mejor prospecto que tenían a la vista. En ocasiones, con el mejor postor, ¿no? Además también en algunas ocasiones, ¿no? Y ahora, y después de esto de que lo vemos desde la historia y la historia reciente también nos dice que esto sigue pasando, pero lo vemos desde un punto de vista diferente. Así es. Bueno, hace muchos años la adolescencia no era un periodo tan largo, incluso hay quienes dicen que no existía la adolescencia. Los muchachos pasaban de los 12, 13, 14 años a lo que es una adultez, donde se casaban, empezaban a tener sus propias responsabilidades, a tener hijos, etc. Sin embargo, nosotros hemos ido alargando cada vez más la adolescencia. La primera necesidad que tenemos ahí que cubre el alargar la adolescencia es el hecho de que hay sobrepoblación. Si ahorita las mujeres empezamos a tener hijos a los 13 años, pues ya de por sí ya no cabemos y ya tenemos el mundo destruido, pues todavía estaríamos peor. Entonces es una de las primeras necesidades. Otra, la información y el conocimiento cada vez es mayor y se requiere de más tiempo de estudio. Antes con una primaria ya teníamos suficiente, luego una secundaria, una carrera técnica, luego ya se agregó el bachillerato o preparatoria y cada vez vamos agregando más estudios, pero sí la información y los conocimientos se van duplicando a una manera vertiginosa y requerimos de más tiempo para poder estudiarlos. Así es, porque ahora los matrimonios pues ya en las adolescentes pues no es que no se vea bien, sino que ya no es posible, precisamente por lo que hablas de que se requieren de estudios para sobrevivir, porque muchas veces los matrimonios, bueno, pues no llegan a feliz término, se terminan y las mujeres como antes no se preparaban tanto y era un problema. Y no era necesario prepararse, no era necesario tener esa preparación. Ahorita las necesidades nos llevan a eso. Lo primero que me gustaría es quitarle esa satanización que le tenemos a las adolescentes embarazadas, donde las vemos como chicas desorientadas. Es algo normal, el cuerpo, las hormonas lo están pidiendo, que hay más riesgos obviamente a nivel fisiológico para una adolescente el estar embarazada, sin embargo el cuerpo lo está pidiendo, pero la sociedad, las necesidades nos llevan a que no se debe de ser en este momento.
Así es. Existen muchas frases que aparte nos llevan a que cuando llega a suceder un embarazo en adolescentes o un embarazo en jóvenes, los hacen sentir sumamente infelices. Porque antes, hace unos 40, 50 años, podían tener hijos a los 15, 16 años y no se sentían infelices. Y ahorita, a los 25 tienen hijos y dicen, es que no he hecho nada en mi vida. ¿Cuál es la diferencia? Pues cómo nos van educando, nos dicen, es que cuando tengas hijos, tu vida va a terminar, o sea, va a cambiar, ya no va a ser lo mismo, ya no vas a disfrutar. Cuando se debe decir, vas a disfrutar de diferente manera, tu vida va a tener un proceso, pero el hecho de que nos estén asustando produce adolescencias más largas porque queremos pasar más tiempo divirtiéndonos, y a las chicas que se embarazan más jóvenes, pues les sucede el sentir que su vida terminó. Igual a los chicos que se hacen responsables sienten que su vida ya terminó porque tienen un hijo, cuando no es cierto, simple y sencillamente es un proceso diferente y hay que aprender a disfrutarlo, así como disfrutarlos. Es un cambio normal, se pudiera decir. Ahora, hay muchos embarazos en la adolescencia y actualmente hay mucha mayor información que antes, ¿verdad? Porque yo recuerdo unas fotos de allá de las épocas, que es de los años 40 y los años 50, que inclusive había manifestaciones porque no hubiese información, que no hubiera libros de texto que hablaran sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre lo que pasaba con esto. Y ahora tenemos toda la información y sigue habiendo esto. Tenemos la información, pero aún tenemos el mismo miedo. Esa es la diferencia. A ver, explícame. Sí, a ver, a la hora de educar a un niño en sexualidad, porque la sexualidad es desde que nosotros somos. Así es. En ese momento empieza mi sexualidad, desde que soy. Cuando a un niño le empiezan a hablar acerca de sus genitales y le dicen tu colita de enfrente o tu cosita, en lugar de decirle tu pene, sí, ya le estamos enseñando al niño que la sexualidad o que sus genitales tienen algo negativo. Algo prohibido. Algo prohibido. A las niñas, cuando se les dice que su vagina se llama vagina o que tienen una vulva, no hay tu pipí, sí, límpiate ahí, no, déjate ahí, ¿no? Pero no les decimos a las cosas por su nombre, entonces el miedo sigue existiendo. Hay información, nos enseñan sobre condones, sobre píldoras, sobre métodos anticonceptivos, sobre enfermedades venéreas, pero el miedo a la sexualidad continúa en las mentes de las personas y de los padres que están educando a los nuevos niños. Definitivamente que sí. ¿Qué podemos hacer al respecto, Carmen? Bueno, como psicóloga, ¿qué le podríamos recomendar a la gente que nos está viendo actualmente? Lo primero es analizar precisamente nuestro miedo y ver cuándo es que estamos inculcando este mismo miedo a los niños. El aprender a decirle a las cosas como son, el aprender a decir el nombre de las cosas. ¿Sí? En el momento en que nosotros estamos diciéndole tu cosita o tu colita, detenernos y decir, bueno, ¿cuál es el nombre correcto? Y decirles el nombre correcto. Eso es lo primero. Identificar nuestros propios tabús para poder educar a esos niños pequeños para que cuando crezcan tengan las herramientas. Entonces, la educación sexual no se tiene que dar a los niños, se le tiene que empezar a dar a los padres, a los niños, a los adolescentes y a todos. Hay una plática prematrimonial antes de que las personas se casen. Debería de haber una plática de sexualidad y de orientación sexual para los futuros padres. Sí, exactamente, porque nos dicen que nunca hemos aprendido, nunca nos enseñaron a ser padres. Sin embargo, tenemos que tener conocimientos para poder hablar con nuestros hijos, porque de repente decimos nos vamos a casar y nunca hemos platicado respecto al sexo, a la sexualidad, y resulta que cuando nos llegan los niños, pues es precisamente lo que hacemos, lo que bien dices. Sí, hay mucho miedo, muchos tabús, y como, por ejemplo, hace poco en clase, yo imparto la clase de sexualidad humana en la licenciatura de psicología. Sí. Estábamos en clase y una persona experta que fue nos llevó unos condones femeninos y dijo, ¿quién los quiere? Y una alumna levantó la mano, ¿no? Y todos los demás, pese a que todos mis alumnos son adultos, yo no tengo alumnos adolescentes, todos ya están más grandecitos, todos hicieron bulla. Entonces esta persona, esta enfermera, volteó y les dijo, por eso es por lo que las muchachas nunca van a pedir un condón femenino. Es correcto.
¿sí? Tenemos la información, pero cuando alguien dice, a mí dame un condón femenino, todos nos reímos, nos ponemos colorados, agarramos el rebozo y nos empezamos a enredar. Nos da miedo, mucho miedo. Ir a la farmacia y pedir un condón femenino, bueno, pues es muy, pues de alguna manera, como bien dices, pues da vergüenza, ¿verdad? Ahora imagínate. Y no debería de ser así, igual que se piden los otros condones, debería ser la misma forma. Y son muy seguros los condones femeninos. Ahora, las muchachas, muchas veces, imagínate que van a un antro, salen del antro, y ¿tienes con qué cuidarte? Le pregunta ella, y él no, y ella saca su condón femenino. Sí. ¿Qué piensa él de ella? Generalmente piensa pues que es una mujer fácil, que siempre anda en eso, etcétera. No piensan que es una mujer que se cuida. Ahora hay una frase que a mí me da hasta cierto punto tristeza, que es la que dice, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y recuerdo también fue en clase una vez que la empezamos a discutir hace algunos años, y les decía yo, pues pobres hombres que necesitan de una mujer que tome las decisiones por ellos. Eso es lo que dice esa frase. ¿Sí? Es responsabilidad de los dos, no nada más de ella. Así es responsabilidad, ¿no? Y la falta de capacidad y de conocimientos, como bien dices. Nos están llegando algunos mensajes, Ana Karina, y felicitándonos a nosotros por haber llamado a la psicóloga de cabecera del programa. Y dicen que qué bueno que te hayamos invitado. Que esta plática, bueno, pues que ilustra mucho. Ahora sí que pregunten, ¿no? A ver, porque hay muchas dudas. Sí, y todo es duda. Respecto a la sexualidad, como todo es tabú, todo da miedo, hay infinidad de dudas que a veces a uno le parecen dudas ilógicas, dudas sin sentido, pero las dudas son eso y hay que resolverlas. Si una duda solo es tonta cuando no nos atrevemos a externarla y a recibir la información de regreso. Ahí es. Hay una frase que sale en una de las películas de Harry Potter, para quienes hayan visto Harry Potter, donde la niña dice, el temor al hombre incrementa el temor. No, el temor al nombre incrementa el temor al hombre. Es igual en la sexualidad. El temerle al nombre de las partes del cuerpo incrementa el temor a esa parte del cuerpo, porque a la mano le decimos mano tan fácil, la nariz, y es parte de nuestro cuerpo. Entonces es empezar a conocernos. Ahora se ha encontrado que de los hombres un 90 y tantos %, no recuerdo exactamente, a lo largo de su vida se han masturbado, casi el 100%, y en el caso de las mujeres es un 30%. Así es. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no nos conocemos? ¿Por qué nos da tanto miedo? Porque se ha enseñado que la mujer que disfruta, pues es una mujer fácil, es mala, es de lo peor, no te juntes con ella. Cuando el hecho de conocerte, incluso dentro de algunas clases hablando de masturbación, a veces impide hablar de la masturbación. Y van a ser personas expertas, pero por favor no hables de masturbación, que ya les dije que les van a salir pelos en las manos y no quiero que sepan otra cosa. Entonces, creen que el hecho de que el muchacho, el adolescente se masturbe, va a hacer que salga a tener relaciones sexuales, cuando muchas veces puede ser al revés. Sí, puede ser al revés. Puede ser una forma de contención, y como se van conociendo, se van explorando, van siendo más responsables de sí mismos. Así es. A ver si lo estoy entendiendo. Mire, ya ahí están los mensajes que nos envían, mensajes al 614-406-7613, para si alguien quiere mandar más saludos a Karina. Bueno, pues ahí tienen el teléfono en la pantalla. ¿Verdad, Karina? A ver si estamos entendiendo un poco bien. Tenemos de alguna manera, o sea, la masturbación en este caso podría ayudar a las mujeres a que en un momento dado no lleguen al embarazo. Es un método muy seguro, el autoerotismo. Incluso hay parejas que llegan a tener un tipo de relación donde se masturban cada uno. Claro. ¿Sí? Y se puede evitar que haya un embarazo en adolescentes, ¿por qué no? Aparte de que la mujer está acostumbrada, socialmente hablando, a que su satisfacción va a depender del varón con el que esté. Es correcto. Entonces, al hacerse responsables de sí mismas, va a ser más fácil que puedan tomar buenas decisiones respecto a. Va a ser más difícil que si ellas se conocen, tengan miedo de ir a pedir un condón femenino.
Toda la vida ha existido el embarazo en adolescentes, volvemos a eso. Sí, y es difícil el decir, no, es que educarlos con valores, siempre ha existido. ¿Qué mejor? Que si ha existido, pues enseñarles a cuidarse, ¿no? Y a ser responsables de sí mismos. Así es, Karina. ¿Tú qué le recomendarías a los padres jóvenes de cómo hablar con los hijos respecto a esto que estamos platicando? Lo primero siempre desde muy pequeños es establecer límites muy bien establecidos en lo que es la educación del niño desde pequeño. Sí. Primero establecer reglas, después de establecer límites es evitar juzgarlos cada vez que nos cuentan algo, porque se da mucho el que los juzgamos, nos platican ellos y empezamos a decirles, tú estás mal, ¿por qué piensas eso? Entonces va a ser más difícil que el muchacho cuando tenga una duda de sexualidad se acerque y nos pregunte, pero tiene que ser en todos los temas esa apertura, para que él sienta esa facilidad o esa cercanía con su padre y poder platicarle lo que sea. La otra es... que no sea un tema tabú. Así es. Y cuando lleguen a preguntarnos, es contestar con toda la sinceridad y al nivel que el muchacho lo pide. No nos vaya a pasar como el chiste aquel del pene, ¿sí se dice? No, a ver. Era una niña que llega con su mamá, oye, mamá, ¿qué es un pene? No, pues la señora de 1000 colores, pero dice, yo le voy a dar buena educación sexual a mi hija, entonces le voy a explicar. Una niña de 4 o 5 años. Llega, saca el esquema, le enseña las partes del cuerpo, el pene, los testículos, todo. Ay, mamá, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Le dice, es que la catequista nos dijo que debíamos de rezar para que el alma no pene. Sí, entonces hay que preguntarle al niño, ¿qué quiere saber? Así es. Sí, no le vamos a inundar de información a lo loco. O sea, ¿qué quiere saber? ¿Hasta dónde quiere llegar con esa pregunta? Definitivamente. Eso es lo primero. Sí, así es. Y luego, con sinceridad, contestar lo que sepamos y lo que no, hay que decirle, ¿sabes qué? No lo sé, mijito, lo voy a investigar y luego te lo voy a decir. Así es. Pues siguen llegando llamadas, dicen, viva Ana Karina, burra, todo es lo que nos está enseñando luego nos llega uno de Juárez, excelente tema, muy interesante. Adelante, Karina, siempre nos llegan muchos mensajes cuando nos acompaña nuestra psicóloga, y digo nuestra porque pues ya son muchos años que estamos tratando temas en la televisión. Gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Híjole, es que la sexualidad es un tema tan grande, y hablando de embarazos en adolescentes son tantas las cosas. Hace poco estuvimos en un foro donde hablamos sobre embarazo en adolescentes y estuvimos personas de diferentes disciplinas académicas. Una de las personas pedía, ¿verdad?, que una de las pedía al gobierno, porque fue casi al gobierno, pedía que se incrementaran los espacios deportivos y culturales. Cuando los muchachos empiezan a participar en este tipo de eventos, su autoestima cambia, su autoconcepto cambia. Entonces van a buscar tener éxitos en otras cosas, ¿sí? No van a estar buscando reafirmarse a través de una relación sexual. Entonces, si buscáramos la manera de que el deporte y el arte llegara a más personas, la cultura en general, pues no tanto como olvidarse, pero sería más bien menos importante. Menos importante, así es. La otra, hablando de globalización, que es otro tema, la globalización que se está dando a nivel cultural, cuando nuestro vecino del norte viene con sus programas a invadir y a llenar nuestra mente de ideas de lo que debe de ser, nos dice o nos habla de una realidad que a ellos les está pasando, de una realidad que según su cultura es lo que sucede. Pero que tenemos un montón de adolescentes, niños, niñas, que quieren ser como esos personajes de esas series, que quieren tener los novios, que ya quieren andar pintaditas y arregladitas desde muy jovencitas, y están viviendo etapas, están viviendo algo de una cultura que no es la nuestra. Así es, definitivamente, porque hay programas, sobre todo en Estados Unidos, que programas de
de dibujos animados que hablan de todo esto, y en México, bueno, pues no está preparada todavía la adolescencia para esto, y ese es, la niñez sobre todo. Y ese es el problema, no somos la misma cultura y queremos imitar alguna cultura diferente. Pasó, si no recuerdo mal, era una comunidad tailandesa, no recuerdo bien si eran tailandeses, donde a las muchachas, cuando les llegaba su regla, el papá les hacía una cabañita ahí cerca de la casa. Y los muchachos iban y las visitaban, platicaban, se la pasaban padre, y si querían podían tener relaciones sexuales. Cuando estas niñas se embarazaban hace muchos años, no pasaba nada. A lo mejor después conocían al muchacho con el que se casaban y ese muchacho se hacía cargo de sus niños. Pero el proceso de aculturación, donde está llegando la información de nosotros, de otras culturas, hizo pensar a los muchachos, ¿y yo por qué no voy a hacer cargo de ese niño? Entonces sus tradiciones ahorita ya no están siendo, ¿cómo se dice? Ya no tienen la misma función, ya no son correctas. ¿Por qué? Porque ya se cambió una parte. Antes la consecuencia de que la muchacha tuviera un hijo no era ninguna, o sea, era parte de... Pero como llegamos nosotros a meter las ideas a la cabeza diferentes a su cultura, sin tomar en cuenta su cultura en sí, pues ahora pasa que hay un montón de muchachitas con niños sin padre. Definitivamente, ¿verdad? Como aquella que le enseña a un muchachito a otro la foto de cuando sus padres estaban jóvenes en la escuela y le dice, mira, aquí está mi papá. ¿El cuál de ellos es? Pues ¿cómo quieres que sepas si eres tener un día de campo, verdad? Exactamente. Una cosa parecida. Una cosa parecida. ¿A qué edad, Ana Karina, aquí en México se debe empezar a hablar de sexualidad a los hijos? Es que la sexualidad es un tema tan amplio que desde que el niño te escucha puedes empezarle a hablar. La sexualidad habla de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, o sea, de nuestro propio género, de cómo me debo de comportar como mujer, cómo me debo comportar como hombre, cómo me debo vestir, cómo me debo peinar, todo eso es sexualidad. El problema es que como lo separamos, si nosotros sexualidad vemos un coito, entonces la sexualidad se ha ido perdiendo, o sea, no hablamos de ella y nos asustamos porque lo dejamos a una penetración y ahí se acabó la sexualidad. Así es. Y va más allá. Es una cosa diferente, porque no es lo mismo hablar de sexualidad que hablar de sexo. De lo que es una relación sexual. De una relación sexual, porque sexo pues es el género. Es el género, así es. Exactamente, no necesariamente quiere decir, como bien dices, que hacen la penetración en el coito. El coito va muchísimo más allá, o sea, es todo lo que somos es sexualidad, entonces el imitarlo nos lleva precisamente a que haya tanta confusión dentro de nosotros mismos. Entonces al niño desde pequeño se le empieza a educar en sexualidad, cuando le hablamos de lo que es ser niña, de lo que es ser niño, cuando le hablamos acerca de sus genitales y se sabe los nombres, ya lo estamos educando en sexualidad. Entonces, conforme el niño va creciendo, él va adquiriendo información. Ahorita en la primaria ya se empieza a hablar acerca de lo que es la relación sexual, ¿verdad? Quinto, sexto de primaria se empieza a hablar de eso. Y está bien porque hay muchos niños que se exponen a infinidad de cuestiones sexuales que a lo mejor podrían considerarse que no son adecuadas a su edad. Por nuestra sociedad. Sí, vamos a hablar que estamos en un contexto social y depende de ese, porque hay muchas otras culturas donde desde chiquitos ven a los papás tener relaciones sexuales y no se trauman. Así es. Y hablabas de la educación de los padres. Actualmente en México no tenemos alguna academia, algún instituto, alguna universidad que enseñe a los padres antes de casarse. Hay pláticas, como bien dices, ¿verdad? Pero que de determinada forma no son suficientes. No son suficientes. Sí hay institutos, hay escuelas para padres, hay muchos lugares así pequeños que se enfocan pero enfocados en lo que es educación sexual casi no existe. Sigue siendo un tema muy tabú, muy personal. De hecho, hace unos 8 años que metieron unos libros de texto para secundaria. Me tocó andar en la discusión donde se estaban oponiendo a lo que decía el libro. Yo en lo personal leí el libro y vi que no había nada fuera de... Pero los papás escandalizan diciendo que la educación sexual la tienen que dar ellos. Yo digo, bueno, es cierto, los papás son los que tienen que dar la educación sexual. Denla, pero denla. Sí, claro, definitivamente. No la dan.
Entonces, pues que alguien más esté preparado, sea quien se los dé. Pero sí, la sexualidad puede ser también educarlos en higiene, cómo tienen que tener higiene con ellos mismos, cómo deben de cuidar su propio cuerpo. Eso también es hablar de sexualidad. Definitivamente que sí. Que llegan a veces a la adolescencia, inclusive ya son adultos y no saben cómo tener higiene, como bien lo dice, ¿verdad? Así es, y existen, y en el caso de mujeres que ni siquiera saben cómo son, nunca en la vida se han visto, que es más complicado, el hombre lo tiene siempre a la vista, la mujer es más complicado, pero nunca se han visto y no saben cómo son, y no saben por lo tanto ni cómo asearse ni cómo tratarse a sí mismas. Y entonces, si desde el principio se le permite o se nos permite el tener ese contacto con nuestros propios genitales, es una maravilla. Definitivamente. Porque se olvidan muchos tabús, se elimina ignorancia, nos hacemos responsables de quiénes somos y de cómo somos. Y si de alguna manera les hace ver que no es prohibido, sino que es parte del ser mismo y de la vida misma, bueno, pues de alguna manera pues cambia la mentalidad. Así es, cambia por completo lo que es, y sobre todo hacia lo que es la mujer, hacia lo que son bueno, es que también el hombre tiene ahí muchos problemas, pero nos tendríamos que ir a historia muy antigua. Historia muy antigua, podríamos hablar desde el matriarcado, ¿no? Para entender todos esos tabús que traemos cargando. Podemos ir adelantando un poco, Karina, vamos a hablar de ese matriarcado. Pues cuando estaba el matriarcado, sí, el derecho materno era el que guiaba a la sociedad. ¿Cuál es el derecho materno? Yo podía saber quién era la mamá de mi hijo, pero no quién era el papá. así O sea, podíamos saber quién es la mamá, pero no quién es el papá. Entonces, para seguir la línea de sangre, lo que se hacía era que era a través de la madre. No se tenía, digamos, como ahora que tenemos el apellido del papá, que somos, en mi caso yo soy Granados porque mi papá es Granados. En el caso del matriarcado, pues yo hubiera sido Ruiz, porque mi mamá es Ruiz. El papá no se podía saber quién era, pero la mamá sí. Entonces, si tú eras mi hermano, mis hijos eran tus hijos, porque tu sangre era la misma que la mía. Sí, entonces, el hermano era el que se hacía cargo de. Entonces, todo giraba, la cuestión económica, en base a la madre. Cuando pasamos al patriarcado, se crea la sociedad privada y la propiedad privada. Cuando se crea la propiedad privada, la mujer se transforma en una propiedad. La forma en que un hombre se podía garantizar que sus hijos eran los que iban a heredarlo, los que iban a obtener sus tierras y sus cosas, era a través de la línea de sangre. ¿Y cómo le hacía? Primero, aseguraba que mi esposa viniera virgen, porque si no viene virgen, lo que puede suceder es de que ya venga embarazada, entonces mi primogénito no va a ser mi primogénito, y no puedo asegurarlo de otra manera a menos de que yo esté seguro de que esa mujer es virgen. La otra de las razones por las cuales se requería que esa mujer fuera virgen era de que si conocía el sexo, la relación sexual antes de estar con él, pues a lo mejor él no llenaba sus expectativas, iba a buscar otros hombres. Y eso iba a generar pues, que los niños no fueran de él. Entonces a la mujer se le asexuó por completo, se le convirtió en una propiedad, pero al hombre, y también tiene sus implicaciones muy fuertes, se les vinculó la emoción de lo que es la sexualidad. Se empezó a crear ahí, en la época victoriana, se usaba una sábana que tenía nada más un orificio por donde era la penetración, para que los cuerpos no se tocaran. Entonces, la mujer era para la procreación, bueno, la esposa era la procreación y las prostitutas eran para la recreación. La mujer que gozaba era considerada loca o incluso endemoniada, pero eso era para que ella no sintiera, no gozara, no buscara a otros hombres, y el hombre le quitaron la emoción de la relación sexual para que no le produjera ese placer a esa mujer y no despertara esos instintos. Entonces, viéndolo actualmente, tenemos hombres que desvinculan completamente la emoción del sexo, de la relación sexual, y mujeres que totalmente son emoción dentro de la sexualidad y no hay esa parte física. Exactamente. Entonces, si vemos, son miles de años atrás. Sí, definitivamente. Miles de años antes atrás. de la religión inclusive, ¿verdad? Mucho antes. Y venimos cargando con eso. Venimos cargando con cosas de hace de miles de años. Así es.
Esto que le estoy platicando, lo platicaba Federico Engels en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Por si lo quieren leer, es muy interesante. Federico Engels. Sí, muy interesante. Nos llega otro mensaje. En la primaria, ¿en qué grado deben de ver el tema de la sexualidad? Porque